Bienvenidos, estimados arquitectos, ingenieros, abogados, estudiantes y demás participantes a esta jornada de capacitación. La primera de tres, organizada en conjunto entre la Cámara de la Construcción de Guayaquil y la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero de CAM. En vista de la modernidad en los trámites implementados por la DECAM desde el año 2015 y conscientes de la necesidad de aprovechar este recurso de la forma más eficiente por parte de los usuarios, la Cámara de la Construcción, interesada en brindar a sus afiliados y al público en general un servicio de capacitación en el manejo de la plataforma virtual del municipio, con el propósito de agilizar los trámites y descongestionar las líneas de atención, en convenio con la DECAM, diseñó 3 talleres abordando los temas más frecuentes por parte de los usuarios. Hemos preparado 3 jornadas de capacitación con los siguientes temas: actualización catastral para edificaciones concluidas, regularizaciones, régimen de propiedad horizontal y uso de suelo. El día de hoy abordaremos la primera de estas, para lo cual nos acompaña la subdirectora de la DECAM, arquitecta Diana Villao, quien nos comentará sobre la visión de la DECAM, a quien le damos la bienvenida. Me voy a quitar. Buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros como municipio de Guayaquil es grato contar con la participación de cada uno de ustedes. El día de hoy hablaremos sobre uno de los trámites municipales más solicitados en la actualidad y que es de interés colectivo. Se trata de la actualización catastral de edificaciones concluidas que no cuentan con registro de construcción, inspección final, registro catastral y con uso de suelo distinto al que consta en el sistema de catastro, o mejor conocido como regularización, que entró en vigencia mediante ordenanza en agosto del 2020. Esta ordenanza se crea con el propósito de mantener actualizado el catastro municipal y al mismo tiempo contribuir con la reactivación económica de pequeños y medianos empresarios, así como también de los negocios de barrios y ciudadelas de Guayaquil. La intención principal es que el ciudadano pueda poner en orden su predio, registrando las edificaciones concluidas que no culminaron con inspección final o que no tienen registro catastral, o que fueron construidas fuera de norma o sin registro de construcción. Asimismo, busca regularizar las actividades comerciales que han funcionado por 5 años consecutivos o más y que tienen dificultades para obtener la tasa de habilitación, el permiso de funcionamiento, debido a que la edificación no se encuentra registrada o que el uso de suelo no corresponde al lugar. Inicialmente, solo se podían acoger las edificaciones que tuvieran hasta 500 metros cuadrados de construcción y establecimientos de actividades comerciales limitadas. Todos estos casos pasaban por la verificación de la Comisión Legislativa de Urbanismo y luego por la aprobación del Consejo Municipal. Actualmente, nosotros contamos con la Ordenanza Sustitutiva de Actualización Catastral que fue publicada en marzo de este año, en la que se amplió los metros cuadrados de construcción y se añadieron más actividades económicas. Solo los casos de actividades no permitidas para la zona son enviados para ser aprobados por el Consejo Municipal. El resto de casos pasan directamente a la Subdirección de Catastro para ser actualizados en el sistema municipal, previo el informe técnico que nosotros elaboramos en base a los datos declarados y toda la documentación de sustento que declare o que presente el usuario. El sistema de gestión de trámites municipales registra a diario un promedio de 30 ingresos por regularización, los mismos que son asignados en el transcurso del mismo día. Hay que considerar que actualmente contamos con la ventanilla universal virtual
que permite al usuario ingresar el trámite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Semanalmente, nosotros aprobamos un promedio de 125 regularizaciones, generamos los códigos electrónicos de pago, porque hay que pagar una multa de acuerdo al caso, y enviamos a Catastro. Sin embargo, cerca del 40% de los trámites que ingresan presentan errores o inconsistencias por los que son observados. En estos casos, damos un plazo de 10 días para que puedan subsanar. En el tiempo que lleva de vigencia esta ordenanza, que es un año, hemos atendido alrededor de 8.000 trámites, lo que representa apenas el 1.42% de la población de Guayaquil. Con esto hemos proyectado llegar al 5% de regularizaciones atendidas hasta agosto del 2022, que es cuando ya termina la ordenanza, ¿no? Pero sinceramente esperamos poder contar con más personas, ciudadanos que se acojan a esta ordenanza y que podamos superar esta proyección. Toda la información que nosotros receptemos, a más de regularizar y actualizar el catastro municipal, sirve como una retroalimentación para analizar si en un barrio, sector o calle, independiente, ya sea por su actividad, por la actividad de los ocupantes, por la evolución de las actividades económicas, comerciales o residenciales, admite o no una reforma a la ordenanza que rige para esa zona o para ese lugar. Bien, sin más preámbulos, voy a dar paso a la arquitecta Inés Santos. Muchas gracias, bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. Reciban una cordial bienvenida a esta primera etapa de talleres, la cual tiene como finalidad dar a conocer un poco sobre la ordenanza de regularización, su aplicación y cómo pueden ustedes asesorar de mejor manera a los clientes o a los propietarios de estos predios que quieran acogerse a la presente ordenanza. Voy a dar paso a las diapositivas o a la presentación para que ustedes puedan guiarse. El presente taller tiene 4 temas está dividido en 4 subtemas. El primero se va a tratar sobre la aplicación de la ordenanza o un poco sobre la parte teórica que tiene todos los artículos de la aplicación de la Gaceta número 32. El segundo daremos a presentar los problemas o los errores habituales que poseen los ingresos en los trámites. Como tercer tema, tendremos un ejemplo de cómo realizar el llenado de los formularios y también cómo iniciar el ingreso por la página web del Sistema de Gestión de Trámites Municipales. Y como último tema, tendremos la explicación de los procesos internos, cómo se realizan los análisis una vez ingresada la solicitud por parte de los solicitantes. Iniciamos con el primer tema. Hacer una interrupción, Inés. Aplicación de ordenanza. ¿Cuál es el objetivo general de la regularización? El objetivo de la regularización es la actualización de la información catastral de todas las edificaciones que se encuentren dentro del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil. Estará destinada para las siguientes edificaciones. Edificaciones concluidas que posean un registro de construcción caducado. Es decir, que dicho trámite iniciado en su momento y fue aprobado, no fue culminado por el usuario y entró en caducidad. Estará destinado para edificaciones le voy a dar paso al ingeniero Oscar. Perdón, Inés, simplemente para decirle a los participantes que
como usted ya lo indicó, va a haber una parte práctica, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, estimamos, va a estar cerca de la primera hora. Luego de eso tomaremos un breve receso de 5 minutos y posterior a aquello haremos la parte práctica. Durante todo este tiempo, las personas que deseen hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat. Se le irán resolviendo o se irán respondiendo durante el desarrollo, pero lo mejor que vamos a hacer, dependiendo de que el tiempo nos lo permita, es responder todas esas preguntas después de la parte práctica. Para eso destinaremos un tiempo. Y al final también haremos un breve test para retroalimentarnos de los conocimientos adquiridos. Son muy pocas preguntas y también esto nos permitirá medir la necesidad de dar otros tipos de capacitaciones. Muchas gracias. Perfecto, continuemos. La ordenanza también está destinada para edificaciones concluidas que tengan un permiso de construcción vigente, siempre y cuando este permiso de construcción se haya aprobado hasta el 3 de agosto del 2020. También para edificaciones que poseen registro de construcción caducado o vigente, que poseen aumentos en las áreas de construcción de la edificación o hayan realizado diferentes ocupaciones que están fuera de norma. Y al finalizar también para las edificaciones que no cuenten con permiso de construcción y que actualmente poseen un área de construcción totalmente distinta a la registrada en el sistema de catastro. Como objetivo adicional, la ordenanza también tiene la finalidad de actualizar los usos de las edificaciones en el catastro municipal, siempre y cuando las actividades distintas a las registradas en el sistema de catastro se hayan desarrollado con una preexistencia mínima de 5 años, contados a partir del 3 de agosto del 2020, año en que entró en vigencia la ordenanza de regularización. ¿Qué edificaciones pueden acogerse a la ordenanza de regularización o cuáles son los requisitos que exige esta ordenanza? Dentro de los requisitos tenemos que las edificaciones deben contar con servicios básicos. Se exige que las edificaciones cuenten con agua potable y electricidad. El tema del alcantarillado, pueden tener alcantarillado o pozo séptico. También se exige que las edificaciones se encuentren concluidas. En caso de que las edificaciones no se encuentren concluidas, pueden solamente declarar las áreas de construcción o las plantas que están 100% culminadas. Y también está destinada para las edificaciones que se encuentran dentro de los perímetros urbanos de la ciudad de Guayaquil y sus áreas de expansión. Estas edificaciones tienen que ser habitables o deben de se les exige que tengan puertas, ventanas y enlucido. En la anterior ordenanza se les exigía que las fachadas estén pintadas. Actualmente, las edificaciones se les permite que estén hasta en el enlucido, pero que tengan las ventanas y las puertas. Las fachadas que se toman en consideración para realizar el análisis de aprobación de las regularizaciones son las fachadas principales. Se entiende que existen predios medianeros que poseen fachadas laterales. Estas fachadas laterales, que son secundarias, no se las toma en consideración al momento de hacer el análisis de que la edificación esté 100% enlucida. Solamente se utiliza el criterio de verificar las fachadas principales de las edificaciones. Con el tema de los usos de suelo, lo categoricé en 3 partes. Las edificaciones que poseen un uso de suelo distinto al registrado en el sistema de catastro, es decir, que actualmente desarrollan actividades comerciales, pero en el catastro municipal tienen un uso residencial. Estas edificaciones se pueden acoger cuando los locales cumplen con los condicionamientos, siempre que tengan preexistencia de actividades comerciales hace 5 años.
Normalmente aquí se le exige que sea desde el 2015, ya que se toma en consideración desde el 3 de agosto del 2020. Esto es lo que no se les exige cuando cumplen con los condicionamientos y las actividades son permitidas, es que no tengan la misma actividad, es lo único que no se le verifica. Sin embargo, para las edificaciones que poseen locales comerciales que no cumplan con los condicionamientos mínimos, sí se les exige que tengan la misma actividad desde el 2015 al 2021. A su vez, tenemos las declaraciones por actividades que no son compatibles en las zonas. A estas edificaciones o a estos casos se les exige dos cosas, que estos establecimientos que desarrollan estas actividades incompatibles en la zona cumplan con los requisitos mínimos, los condicionamientos que exige la ordenanza de edificaciones vigentes y sus reformas, y que cumplan con la preexistencia de la misma actividad desde el 2015. ¿Dónde nosotros podemos verificar el tema de los condicionamientos mínimos y el tema de las compatibilidades de actividades? Eso lo podemos evidenciar o conseguir dentro de la Ordenanza de Edificaciones y Construcciones, que es la Gaceta 21. En la charla, como consejo, ingresen a la charla de uso de suelo. Ahí se les va a dar de manera más específica el tema de las compatibilidades, el tema de los condicionamientos mínimos para cada actividad, y esto va muy de la mano con el tema de las regularizaciones por uso de suelo, para tener un poco más claro el tema qué debe de cumplir mi edificación para poderse acoger a la ordenanza de regularización, teniendo en consideración que hay actividades que son incompatibles en ciertas zonas. Ahora vamos a observar cuáles son los casos que no pueden acogerse a la ordenanza de regularización. La ordenanza tipifica los siguientes casos. Son las edificaciones que se encuentren ocupando la vía pública, las edificaciones que se encuentran ocupando la zona de soportal y dicha ocupación no se encuentra registrada dentro de los archivos municipales, las que se encuentran bajo régimen de propiedad horizontal y las afectadas por servidumbre. También tenemos que las edificaciones que se encuentren tanto en zonas tipificadas como protegidas y vulnerables o de riesgo, tampoco pueden acogerse a la regularización. Las edificaciones tipificadas como vetustas, las que se encuentran en terrenos no legalizados, y las edificaciones que constan con denuncias a daños a terceros dentro de las comisarías quinta y sexta de construcciones, y dicho expediente no se encuentra archivado. Ahora, ¿cuáles son las edificaciones que no pueden acogerse a la regularización del uso del suelo, pero sí pueden acogerse a la regularización del área de construcción? La ordenanza establece ciertos usos que no pueden ser regularizados, como son las casas de citas, los cabarets, los prostíbulos y similares, lo que son los billares, los bares, las discotecas, las antenas, las radios bases, los letreros, los patios de contenedores y las recicladoras. Adicional, excluye a la ordenanza de regularización las actividades que se encuentren desarrollándose dentro del área de influencia de los mercados municipales y que dichas actividades compitan con las que se desarrollan al interior de dichos mercados, teniendo en consideración que para mercados minoristas se toma un radio de 4 cuadras a la redonda y para mayoristas 8 cuadras. Podemos observar en la diapositiva que se presenta una edificación que no se puede acoger a la ordenanza de regularización. ¿Por qué? Esta edificación posee dos características muy particulares, que es la ocupación de soportal y la obra gris. Esta edificación que declara en bosquejos la ocupación total del área de soportal. Ya construyó en el área que, de acuerdo a los archivos municipales, estaba libre. Y la planta alta la declara como vivienda. Sin embargo, en fotografías se ve que esa edificación está inconclusa.
Edificaciones que se encuentran en proceso constructivo. Podemos evidenciar dos casos que surgieron en su momento, donde en las fotografías adjuntas por los solicitantes se evidenciaba que estaban pintadas y ciertamente culminadas. Sin embargo, en la inspección que se hizo al sitio, se evidenció que dichas fotografías fueron alteradas por los solicitantes y en sitio la edificación se encontraba en proceso constructivo. Estos casos, estas edificaciones, solamente se pueden acoger los pisos culminados. En los dos casos particulares, los solicitantes solamente pueden declarar la planta baja para la regularización. Edificaciones que se encuentren ocupando vía pública. Como podemos observar en las fotografías, las edificaciones han construido o desarrollan sus actividades comerciales fuera de las líneas de fábricas del predio. Estas edificaciones, a pesar de que declaren que están dentro de las líneas del lindero de su predio, con las fotografías y con la inspección que se hizo en sitio, se pudo verificar que están invadiendo la acera o han construido un espacio público. Estas edificaciones tampoco pueden acogerse a la regularización. Ahora vamos a explicar un poco sobre el tema de los salientes y voladizos. En sus inicios, cuando fue promulgada el tema de la ordenanza de regularización, se excluía estas edificaciones que no tenían registrados los salientes y voladizos como ocupación de vía pública. Sin embargo, en su reforma se estableció ciertos condicionamientos que se tienen que tomar en consideración para poderle dar oportunidad a las edificaciones que poseen estas características y que se encuentran ubicadas en zonas donde no se permiten este tipo de edificaciones, que sobresalen a sus líneas de linderos en plantas altas. ¿Qué es lo que exige la ordenanza? La ordenanza lo segrega en dos características. Los volados que se encuentran frente a vías vehiculares y los volados que se encuentran frente a vías peatonales. Para las vías vehiculares, les exige que los volados no puedan sobrepasar el 50% del ancho de la acera. Y como podemos evidenciar, tenemos dos ejemplos de una edificación que se encuentra dentro de lo permitido y se encuentra fuera de lo permitido. Por ejemplo, tenemos una acera de 2.10. El 50% sale 1.05. Es decir, que el voladizo tiene que tener máximo 0.90. La persona o la edificación que están declarando se encuentra dentro de lo permitido. Y el otro caso, que es el que no se encuentra dentro del porcentaje indicado por la ordenanza, es que tiene una acera de 2.10, sale el mismo porcentaje de metros permitidos, sin embargo en sitio sobrepasa, tiene 1.10. Sin embargo, la ordenanza permite que se pueda volar hasta 1.20 metros. Esto tomando en consideración que se debe hacer una inspección en sitio para poder verificar si dicho volado no está cerca de cableados eléctricos o no afecta la seguridad de las personas que viven alrededor de esa edificación. La altura mínima de un volado tiene que ser de 2.60, eso lo exige la ordenanza. Menos de eso no puede ser aceptado el tema de una regularización. Entonces, tomar mucho en consideración en los temas de los voladizos en los sectores donde no se permite y que dicho voladizo no está registrado. Estas edificaciones en su mayoría se manda a verificar en sitio. ¿Cuál es la situación real de la edificación? Para poder nosotros realizar un análisis técnico y saber si es procedente o no registrar dicho voladizo en el catastro municipal. Ahora vamos a ver dos ejemplos de los voladizos o salientes frente a vías peatonales. La ordenanza de regularización establece que no pueden sobrepasar el 12% del ancho de la peatonal. Entonces, si tenemos una peatonal de 5 metros, lo permitido es 0.60. Cuando la edificación que me declara es de 0.50, entonces yo digo es permitido registrar dicho volado. ¿Qué pasa para las edificaciones que sobrepasan el porcentaje que establece la ordenanza?
En estos casos también se va a verificar en sitio si es procedente registrar dicho volado. Por ejemplo, tengo una edificación que está frente a una peatonal de 5 metros y les permiten volar hasta 0.60 metros. La persona que declara tiene 1 metro de volado. Está dentro del 1.20 permitido. Entonces, dentro del análisis técnico que tiene que realizar el Departamento de Control de Edificaciones, se verifica si ese volado no representa un peligro para las personas que viven cerca de esa edificación. Si la altura está dentro de la permitida, si no se encuentra frente a cables de alta tensión, si no hay ningún problema y nuestro análisis técnico indica que no hay inconveniente en registrar dicho volado, se lo registra. En caso de que se verifique que no es procedente, la edificación no puede acogerse a la regularización de dicha área de construcción. ¿Qué pasa si una edificación que se encuentra con volados en planta alta, se encuentran cerca de cables de alta tensión? La ordenanza indica que la propietaria o el solicitante deberá presentar un documento emitido por CENEL, como lo vemos en el ejemplo. Este es un ejemplo de un solicitante que se le pidió que presente este documento, ya que en sitio se verificó la cercanía del cableado eléctrico al volado. Entonces, CENEL indica y garantiza que dicha cercanía no representa un peligro para las personas que se encuentran habitando esa edificación. En base a este certificado o este documento que emite CENEL, nosotros podemos verificar o analizar de manera técnica si es procedente o no registrar este volado. Si CENEL, que sí han existido casos, indica que no es procedente o simplemente no quiere emitir ningún tipo de certificado, lamentablemente esa edificación no puede registrar su área de construcción. Estos casos, normalmente, lo del tema de las cercanías a cableado eléctrico, siempre se evidencia en los sectores donde no se permite volar, ya que el diseño de los sectores donde no se permite volar tiene que ver mucho con el tema de los postes, la ubicación de los cableados. Entonces, normalmente cada vez que vuelan, se acercan a cables. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con estas edificaciones que no pueden acogerse a la ordenanza de regularización? La ordenanza tiene una disposición transitoria quinta que indica que estas edificaciones que no pueden acogerse a la regularización, el Departamento de Control de Edificaciones tiene el deber de registrar el área declarada como para fines tributarios. Esto no quiere decir que esa área está regularizada. Simplemente que se da a conocer al GAT municipal que esa edificación tiene tal área de construcción y deberá pagar los impuestos prediales por el área de construcción que tiene en sitio. Entonces, se registra para fines tributarios. Ahora vamos a explicar un poco sobre las regularizaciones de actividades no permitidas. Estas edificaciones o estas actividades cuando se encuentran desarrollándose en sectores donde la norma de compatibilidad de uso de suelo no les permite, tienen la opción de regularizar siempre y cuando cumplan con los presentes requisitos. Tenemos aquí un caso de un tecnicentro que se encuentra en la avenida Plaza Añín. De acuerdo a la ordenanza, esta avenida Plaza Añín está tipificada como corredor comercial E. Y de acuerdo a las actividades permitidas en dicho sector, no se permite el desarrollo de talleres. Sin embargo, por la preexistencia que ellos tienen desde mucho antes, desde el 2015, que se lo pudo verificar a través del Street View, ellos pudieron acogerse a la regularización y actualmente tienen registrado en el sistema de catastro el uso taller y se encuentran tramitando el tema de la tasa de habilitación, que cumplieron en este caso en particular y en todos los que quieran acogerse, deben cumplir con los condicionamientos mínimos para el desarrollo de esta actividad. Lo del tema de los condicionamientos mínimos tiene mucho que ver con el área que le destina a la actividad.
¿Cuál es el área que exige la ordenanza para dicha actividad? ¿Y cuál es el frente? Si es compatible con otras actividades, si esta edificación cumple con dichos condicionamientos, y también si posee la preexistencia que indica en el formulario. Y además, como estas regularizaciones pasan por un proceso totalmente diferente al que pasa una edificación que posee actividades permitidas, se les exige que presenten documentación que acredite la preexistencia. ¿Cuál es el proceso de aprobación de estos casos en particular? La solicitud es ingresada por el usuario y es asignada de manera automática a un fiscalizador, que tiene el deber de revisar toda la documentación facilitada por el usuario. Una vez verificado la procedencia de la regularización de esta actividad, se realiza un informe técnico, el cual es remitido de manera directa a la Comisión Legislativa de Urbanismo, la misma que fiscaliza y verifica dicha información técnica elaborada por el ejecutor de control de edificaciones. Luego, este informe realizado por la Comisión Legislativa de Urbanismo pasa al Consejo Municipal, los cuales proceden a la aprobación de dicha regularización. Y posteriormente a la aprobación por parte del Consejo Municipal, se remite una resolución por parte de Secretaría. Posteriormente a esta resolución, llega al Departamento de Catastro y de CEUS de manera conjunta, los cuales tienen el deber de registrar lo aprobado o lo declarado por el solicitante y generar el tema del código para el pago de multa y cerrar el proceso. Como se pudieron evidenciar, el tema de las actividades no permitidas es un poco más extenso, porque tiene más pasos, más filtros, más análisis, debido a que las actividades en el entorno, de acuerdo a la normativa, no deberían desarrollarse. Sin embargo, se les está dando apertura a estas actividades también. ¿Qué pasa con las edificaciones que declaran tener preexistencia? Sin embargo, de acuerdo a los análisis realizados por parte del Departamento de Control, se evidencian que no tienen preexistencia. Aquí tenemos un ejemplo, que es un restaurante en Mucho Lote. De acuerdo con los reglamentos internos de Mucho Lote, de todas las etapas de Mucho Lote, los restaurantes están prohibidos. Sin embargo, nos ingresan a veces regularizaciones de restaurantes y nosotros solicitamos documentación de preexistencia. Nos facilitan una documentación de preexistencia que indica que se comenzó a alquilar el local para restaurante desde el 15 de diciembre de 2015. Desde ahí, ya el contrato no cumple con lo que exige la ordenanza. Debería haber sido mínimo el 3 de agosto del 2015 o antes. Y a su vez, a través del Street View de Google Maps, se pudo evidenciar que en el 2015 dicho predio se encontraba vacío, no tenía edificación. Y también nosotros analizamos a través de Google Earth estos solares vacíos desde cuándo comenzó su construcción, que en el noviembre del 2015 también se encontraba vacío. Entonces, estas edificaciones no pueden acogerse a la regularización de los usos de suelo, ni de las actividades no permitidas. Sin embargo, ellos sí pueden realizar la declaración solamente por el área de construcción no registrada. Con el caso de las edificaciones que poseen preexistencia de actividades no permitidas en la zona y que no cumplen con los condicionamientos mínimos. Aquí tenemos también un ejemplo de Mucho Lote. Esta edificación posee actividades comerciales no siendo permitidas. Es una edificación donde no se permite el desarrollo de actividades comerciales, está destinada exclusivamente para vivienda o uso residencial. Esta edificación declaraba un área de 16 metros cuadrados. Sin embargo, al momento de hacer la inspección en sitio, el local tenía una medida de 11. Entonces, de acuerdo al reglamento interno de Mucho Lote,
Las áreas mínimas que debe cumplir un local comercial es de 15 metros cuadrados. En este caso, esta edificación no puede acogerse al tema del uso del suelo, así posee preexistencia, ya que no cumple con los condicionamientos mínimos que exige la ordenanza para el desarrollo de actividades comerciales. Sin embargo, sí pueden acogerse al área de construcción. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de las declaraciones de más de un predio. ¿Qué pasa si mi edificación se encuentra implantada en más de un predio? Como es el caso que tenemos de este restaurante. Este restaurante está implantado en 3 códigos catastrales, en 3 predios. Deben ingresar un solo formulario, indicando el área total de construcción y los 3 códigos catastrales. En el formato antiguo, que es el que se podían descargar desde la página web municipal, no había la opción de agregar más de un código. Sin embargo, en las subsanaciones que se les hacía a los solicitantes que presentaban este tipo de casos, podían presentar, como ven en el ejemplo, todos los lotes que tenían conformado el tema de estaban encima de la edificación, estaba encima de los 3 códigos y los podían detallar de esa forma, como se puede evidenciar en la imagen. Actualmente ya hay un formato actual para el tema de las declaraciones de edificaciones concluidas que le permite al solicitante ingresar hasta 3 códigos catastrales. También veíamos mucho el tema de que ingresaba un requerimiento por cada código catastral. También es una forma incorrecta de ingresar cuando la edificación es una sola y está implantada en 3 códigos. Siempre deben ingresar un solo trámite. Aquí tenemos un ejemplo de cómo presentar bosquejos cuando la edificación se encuentra implantada en más de un código. Tienen que proyectar de manera esquemática el área de construcción y también indicar las medidas de las mensuras de los 3 predios para poder verificar si dichas mensuras corresponden a lo indicado en escrituras. ¿Cuáles son los requisitos que les exige la ordenanza para poder ingresar un trámite de regularización? Dentro de las exigencias está presentar escrituras inscritas, registradas y catastradas. Toda escritura debe estar ya registrada en el registro de la propiedad y adicionalmente eso será reflejado en el sistema de catastro para poder evidenciar el tema de los linderos, las mensuras y los propietarios actuales de ese predio. Deberán presentar la declaración juramentada del titular del predio, que este es el formulario que lo podrán descargar desde la página web municipal. En caso de desarrollar actividades comerciales distintas a las registradas en el sistema de catastro, deberán presentar documentación de preexistencia de dichas actividades. Y la firma de responsabilidad técnica, siempre y cuando el área de construcción declarada sea igual o mayor a 50 metros cuadrados. El tema de la documentación adicional que normalmente se les exige en los ingresos de regularización son fotos actuales de la edificación. Y adicional, en caso de que se evidencie una inconsistencia con el tema de los linderos y las mensuras de los predios, en referencia a lo que está registrado en el sistema de catastro, se le pide historial de dominio. ¿Por qué se les pide historial de dominio? Porque el sistema de catastro a veces tiene ciertos errores que pueden ser corregidos en referencia a lo que está registrado en el registro de la propiedad. Entonces, al evidenciar que hay un error en el tema de los linderos, se puede solicitar que se corrija dicho error. Entonces, se pide historial de dominio para ver cómo están las escrituras del predio. Ahora voy a hablar un poco sobre el tema de las multas. El tema de la ordenanza de regularización. Todo el que se acoja a la ordenanza de regularización tendrá que pagar un porcentaje de multa, para que puedan ir evidenciando cuál es el porcentaje de multa que tengo que pagar si me acojo a la regularización. Si yo declaro áreas de aumento, eso aquí también hay que dejarlo bien claro, no es área total de construcción, es el área de aumento, es el área de la diferencia con respecto a lo registrado en el catastro. Si mi aumento supera, es hasta 500 metros,
yo tengo que pagar el 10% del salario básico unificado, que esto corresponde a $40. En su mayoría pagan $40 tanto los sectores periféricos como el resto de ciudad. ¿Qué pasa si mi área de diferencia o mi área de aumento sobrepasa estos 500 metros cuadrados, pero no es mayor a 1000? Entonces ahí viene una diferencia con el porcentaje de la multa en relación a dónde está ubicado mi predio. Si está ubicado en sectores periféricos, pagaré $400. Si está ubicado en sectores denominados resto de ciudad, tendré que pagar 800. ¿Qué pasa si esta área de construcción de diferencia sobrepasa los 1000? Aquí viene también un poco el porcentaje, que es 200% en zonas periféricas, que corresponde a $800. Y la multa para los sectores del resto de ciudad será 400%, que corresponde a $1.600. Estos son los porcentajes de multa. Esto también ayuda a guiar a los propietarios previo a los ingresos de los trámites de regularización, poderles indicar cuál es el porcentaje de multa que tendrán estas regularizaciones una vez aprobadas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el segundo tema, que son los errores habituales al momento de los ingresos. ¿Cuáles son los errores que los ejecutores o los técnicos evidencian en los ingresos y que más se subsanan? ¿Qué pasa con las edificaciones que son de propiedad de personas jurídicas? ¿Cuál es la forma correcta o la forma que están declarando de manera incorrecta? Dentro del apartado del formulario, hay un espacio para ubicar el nombre del propietario del predio, que en este caso son empresas, son personas jurídicas, y también el nombre de los representantes legales de dichas empresas. En el tema de las firmas, el representante legal solamente deberá firmar como representante legal. Dentro de los errores frecuentes, tenemos o evidenciamos que los representantes legales tienden a firmar en las casillas de propietarios, siendo incorrecto. En el apartado de declaración juramentada del propietario, deberá constar el nombre de la compañía o de la persona jurídica, más no del representante legal, porque el representante legal en realidad no es el propietario del predio. El propietario del predio, en este caso, es la Fundación Gatitos Felices. Entonces, esta es una forma incorrecta de declarar cuando son propiedades de personas jurídicas. En el anexo 1, que es el tema del apartado de firmas de responsabilidad, se les exige que deban estar los nombres del propietario del predio. Tienden a poner los datos del representante legal. Teniendo en consideración que el tema de las compañías y los representantes legales tienden a cambiar. Entonces, siempre se debe dejar por establecido el nombre del propietario del predio. Y aquí vemos la forma correcta de un ingreso cuando son propiedades de personas jurídicas. Firman en la casilla de representante legal, indican los nombres del propietario en todos los apartados donde solicita los datos del propietario. ¿Qué pasa cuando existen apoderados? Normalmente tienden a poner de manera incorrecta el tema de los datos del apoderado como si fuera propietario del predio. En estos casos, no debería indicar los nombres del apoderado como propietario. Hay una casilla destinada especialmente para ubicar los nombres de los apoderados, y en estos casos los apoderados simplemente firman como en sucesión del propietario del predio. La forma incorrecta que normalmente presentan es indicar los datos del apoderado como propietario en el anexo 1, que son firmas de responsabilidad, y firmar como representante legal. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es indicar los nombres del propietario en la primera hoja del formulario, indicar el nombre del representante legal, del apoderado, y dentro del anexo 1, que es firma de responsabilidades, ubicar los datos del propietario con la firma del apoderado. Asimismo, en la declaración juramentada del propietario.
¿Qué pasa con las edificaciones que poseen muchos anexos y están destinadas a un mismo uso? Dentro de los errores frecuentes, tenemos que cada anexo lo ubican con un uso distinto, tomando en consideración que los anexos forman complemento o forman parte de la actividad predominante que se desarrolla en la edificación. Aquí tenemos un ejemplo de un taller que ubicaba todos los anexos con un uso distinto. Tenemos oficinas administrativas, un consultorio médico, el tema de los talleres de manera segregada. Es una forma incorrecta de presentar el formulario, ya que el uso predominante es taller. Aquí tenemos un ejemplo de un uso correcto. Aquí tenemos el ejemplo de una industria que tiene muchos anexos. Todos estos anexos tienen un uso diferente en el predio, pero tienen relación con la industria. Entonces se les exige que todos estos anexos tengan un mismo uso, tomando en consideración que es el uso industrial el que se va a registrar en el sistema de catastro. Tienden a veces a editar o alterar el formulario poniendo caseta de guardia, cuarto de bombas, este tipo de usos que no están tipificados dentro del formulario. Ahora vamos a presentar un poco sobre los bosquejos. ¿Cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta que actualmente están presentando en los trámites de regularización? Dentro de los bosquejos se les pide o la ordenanza indica que son esquemáticos. No deben tener distribución interna, presentan muchas veces planos arquitectónicos, planos en DWG con muchas capas. Cuando dentro de la ordenanza de regularización solamente se aprueba o se analiza es el área de construcción, la totalidad de lo edificado, no se verifica distribución interna. Sin embargo, a pesar de que es una forma incorrecta de presentar los bosquejos, se le toma en consideración el tema de los planos arquitectónicos. Sí, pero sería factible que lo presenten de manera esquemática para facilitar la remisión al ejecutor y también quede registrado solamente la edificada y no la distribución interna. Dichos bosquejos deben tener todas las dimensiones necesarias o procedentes para poder hacer el cálculo y poder evidenciar si lo declarado corresponde o tiene relación a lo que se puede evidenciar en bosquejos. Muchas veces esos datos difieren. Declaran un área de construcción y en el cálculo realizado se evidencia un área distinta. Entonces, al momento de no ubicar todas las dimensiones de los bosquejos, no podemos hacer un cálculo más ágil o correcto de esta área de construcción. También tienen que tomar en consideración que toda área cubierta es área construida, toda área cubierta. Muchas veces no toman en consideración los garajes cubiertos, ya que no están dentro de la vivienda. Sin embargo, este garaje, una vez ya cubierto, ya forma parte del área construida. Las piscinas no las toman como área de construcción. Las piscinas también son área de construcción y se debe de contabilizar dentro de la cifra total del área construida en la edificación. Aquí también tenemos un ejemplo de bosquejos incorrectos. Normalmente nos han ingresado mucho estos casos, donde ubican o tipifican departamento 1, departamento 2, departamento 3, o vivienda 1, vivienda 2, vivienda 3. Tienen que tomar en consideración que la ordenanza de regularización no regulariza o no aprueba unidades de vivienda. No deberían indicar, sin embargo, en muchos casos, para evitar el tema de la subsanación o el tema de las negaciones de estas solicitudes, se deja como establecido en los oficios de aprobación que esa regularización no está aprobando las unidades de viviendas declaradas en los bosquejos. Solamente se aprueba área de construcción. Aquí tenemos un ejemplo de la forma correcta de cómo declarar cuando en una edificación se desarrollan actividades comerciales o poseen locales.
deberán indicar o proyectar o especificar dónde se desarrolla esa actividad comercial, para nosotros poder evidenciar con el formulario si lo declarado es correcto. Verificar frente, verificar área. Si no nos especifican en los bosquejos dónde se desarrolla la actividad comercial, nosotros no podemos revisar si lo que está en el formulario es correcto. Cabe mencionar que para los locales que no cumplen con los condicionamientos mínimos para el desarrollo de las actividades de comercio al por menor y para los locales que desarrollan actividades no permitidas, se les exige declarar la actividad específica en los bosquejos. Por ejemplo, si en el formulario me indica que es un comercio al por menor y ese local no cumple con frente y área mínima exigida por la ordenanza de construcciones vigentes, me deberá a mí, como técnico, especificar en los bosquejos qué tipo de actividad de comercio al por menor se desarrolla en ese local. Por ejemplo, venta al por menor de bazar, venta al por menor de tienda, deberán indicar en los bosquejos, porque es la actividad la que se le va a regularizar. Aquí tenemos un ejemplo de una declaración por cambio de uso incorrecta. Indican todos los bosquejos que es vivienda comercio. A mí no me tipifican o a mí no me indican dónde se desarrolla la actividad comercial. Me están indicando que todo es vivienda comercio. Ahora vamos a hablar un poco sobre la declaración de los cambios de uso y las actividades que se encuentran dentro del formulario. Dentro del apartado de establecimientos, tenemos ciertos datos datos que nos exigen llenar para poderse aplicar el cambio de uso de suelo. Nos indican detallar la actividad. Dentro del formulario hay un listado de actividades que nosotros tenemos que escoger de acuerdo al uso de la edificación. Por ejemplo, si mi edificación es de uso o almacenamiento, no voy a declarar una actividad industrial. Tengo que declarar una actividad de almacenamiento o en su efecto una venta al por mayor. Si mi edificación es de uso salud, no voy a declarar en establecimientos un comercio al por menor. Tengo que indicar una actividad que tenga relación con el uso que estoy declarando en el formulario. El uso que le estoy dando a mi edificación. Tiene que tener relación la actividad con el uso. Debo indicar el frente del local o el frente del establecimiento donde desarrollo mi actividad comercial, mi actividad de salud, mi actividad de hospedaje. El área de construcción, el área total que estoy destinando para el desarrollo de la actividad. En el caso de actividades que tengan que ver con talleres, los talleres, no todo el taller está construido o está cubierto. Sin embargo, todo el predio se está utilizando para la actividad taller. Entonces, yo escojo el área local, la totalidad del predio. Todo lo que yo utilizo para desarrollar la actividad. Con el tema de los patios de ventas de vehículos. Estos patios de ventas de vehículos también tienen algo que ver con el tema de los talleres. No todos los patios de ventas de vehículos están cubiertos o poseen un área de construcción que cumplan con los condicionamientos mínimos. Sin embargo, yo utilizo el área cubierta y no cubierta para poder desarrollar mi actividad económica. Entonces, dentro del área local, tengo que indicar toda el área que yo utilizo para mi actividad económica. Si tiene acceso independiente y la antigüedad del negocio en años. Muchas veces indican en los formularios que la actividad tiene 1 año, que la actividad tiene 2 años, que el comercio tiene 2 meses, no ha ingresado. Entonces, al verificar en Google Maps no tiene preexistencia, no debería declarar por uso, porque ya se está indicando que tiene 2 meses el local, que tiene 1 año. Entonces, tomar en consideración el tema de la preexistencia del desarrollo de las actividades al momento de declararlo en el formulario. El tema es que si posee batería sanitaria, lo pueden declarar, y el tema del año de la última tasa de habilitación. Esto no es exigible que declaren. Si poseen tasa de habilitación, la pueden indicar. Si no poseen, ese espacio se queda en blanco. No pasa nada en el sistema. Aquí voy a detallar un poco de las actividades que se les exige declaren la tipología en los bosquejos.
Cuando a mí me declaran una actividad de comercio al por mayor, yo voy a solicitar que me especifiquen comercio al por mayor de qué. Porque de acuerdo a la actividad que me especifique en bosquejos, yo la puedo encasillar dentro del banco de actividades que posee la ordenanza de construcciones y sus reformas y ver si es permitida en la zona donde se encuentra el predio. Si a mí me indican un uso de educación y una actividad educación, me deben detallar qué tipo de actividad de educación se desarrolla en la edificación para poderlo yo encasillar dentro de las actividades que existen en la ordenanza. Por ejemplo, si es un jardín de infantes, si es una unidad educativa, si es una escuela, si es un colegio. Ahí nosotros le vamos a exigir que nos indiquen el tema de actividad de educación en bosquejos, ya que en el formulario no se permite editar el campo de actividades. Asimismo, para las de hospedaje, si es hostal, si es hotel boutique, qué tipo de actividad de hospedaje se realiza en la edificación. El tema de las industrias, si yo voy a declarar por cambio de uso por una industria, ¿qué industria de qué? Eso de ahí lo tengo que especificar en bosquejos para yo poder evidenciar si la actividad es permitida o no permitida, si se va a comisión o se aprueba directamente en el Departamento de Control de Edificaciones. El tema de los talleres. Hay un sinnúmero de talleres. A veces ponen uso taller, actividad taller, pero ¿taller de qué? Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cada vez que vemos este tipo de declaraciones. También se les exige que especifiquen la tipología de taller. Puede ser lubricentro, puede ser taller de lavadora de vehículos, puede ser un taller de zapatos, tantas tipologías de talleres y deberán indicarlo en los bosquejos. El tema de la salud, indican uso salud, actividad salud, pero a mí no indican en los bosquejos si es centro médico, si es clínica de especialidades, si es clínica del día, si es un hospital. Eso sí se les exige que especifiquen para poderlo encasillar. Ahora damos paso al ingeniero Oscar para que dé una introducción, antes de pasar a la parte práctica. Gracias, Inés. Antes que nada, queremos agradecerle a nuestros auspiciantes, Holcim Ecuador, líder en la industria de la construcción en la producción de cemento, concreto y agregados, Plastigama Guavín, líder en la categoría de tuberías y conexiones plásticas para la conducción de fluidos, Acesco Ecuador, la confianza que nos une, evolucionamos para construir vínculos inquebrantables como el acero. Bueno, Inés, entonces vamos a dar paso a atender unas preguntas, para lo cual le pido a la arquitecta Diana y a la arquitecta Jennifer Vera que nos colaboren con las respuestas. Pregunta un oyente: una edificación que tiene un local pero no la ha podido alquilar por el tema que no tiene habilitado comercial, ¿qué alternativas le podemos dar? Buenas tardes, soy la arquitecta Jennifer Vera. A ver, con respecto a la pregunta, es si un local no tiene la actividad. Una edificación que tiene un local pero no lo ha podido alquilar por el tema que no tiene habilitado. Una edificación que tiene un local pero no lo ha podido alquilar por el tema que no tiene habilitado comercial. Actualmente también existe dentro de las zonas periféricas. Sí me gustaría saber en qué parte de la ciudad se encuentra este caso en específico. Porque, por ejemplo, dentro de las zonas periféricas existe la opción de cambiar el uso de suelo, aunque no tenga ningún tipo de preexistencia. Solamente esa posibilidad existe en las zonas periféricas. Incluso en estas zonas, aparte de cambiarles el uso, si tienen aumentos de áreas de construcción, también se les actualiza el catastro municipal. Entonces sí sería muy importante saber, con respecto a esta pregunta, en qué parte de la ciudad es. Correcto. Bueno, no sé si estará la persona que hizo la pregunta. Le daremos un espacio a la persona para que nos amplíe
En cambio, si ya esto es en el resto de la ciudad, la opción para cambiar el uso de suelo es con un permiso de construcción. Y también la regularización, porque la verdad es que la pregunta es muy abierta, porque dice, tengo un local, no lo he podido alquilar, pero ¿qué tiempo lo tiene también? Porque si igual el local estuvo ahí, cumple con los condicionamientos, sí puede regularizar, sí lo puede. La única opción que no podría regularizar es que si no cumple con los condicionamientos, porque si no cumple es cuando le piden una preexistencia específica de una actividad. Entonces, si el local en sitio cumple los condicionamientos, aunque no lo haya podido alquilar, sí puede regularizar. Correcto. Bueno, pues para esta persona le vamos a dar un tiempito a ver si quiere hacer un alcance a su pregunta. Continuamos con otra. ¿Cómo se demuestra los 5 años de actividad? ¿Qué documentación tendrían que presentar para demostrar esa antigüedad? Ok, entiendo que es la pregunta, ¿cómo se demuestran los 5 años consecutivos de la actividad sin presentar el RUC? ¿No? Bueno, hay varias formas de demostrar la preexistencia de una actividad comercial. Esto puede ser por el RUC, puede ser por alguna tasa de habilitación que obtuvieron en algún momento. El contrato de arrendamiento del local o del establecimiento también puede ser fotografías. Y esto son fotografías históricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera demuestren que ha tenido varios años ahí funcionando, o sea, los 5 años o más de 5 años consecutivos. Otra forma que nosotros tenemos de verificarlo es a través del Street View de Google Maps o de Google Earth. De alguna manera podemos ahí revisar esa preexistencia. También nos saben ingresar los permisos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. Eso también es un documento habilitante para poder sustentar. Correcto, correcto. Ya nos indicó dónde quedaba el predio, es en el Guasmo Sur. Arquitecta Vera. Sí, efectivamente, como es el Guasmo Sur, sí es dentro de las zonas periféricas. Con un ingreso de un requerimiento en la ventanilla universal, puede solicitar el cambio de uso. Sí. Se realiza una inspección para corroborar las medidas que tiene el local y también toda la edificación en general. Este es uno de los temas que se va a tratar en la charla de usos de suelos, o sea, de aquí a 2 semanas más. Entonces, sí, la persona que esté interesada se puede inscribir en la charla de uso de suelos y tranquilamente podemos atender todas las preguntas que surjan con respecto al tema, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué le podemos decir a alguien que dice, si no se puede acoger a la ordenanza, qué camino le queda, qué opción, qué alternativa le podemos dar? La única alternativa es solicitar el permiso de construcción. Otra opción que realmente no la tratamos en la DECAM es la prescripción de la edificación. Eso lo maneja más bien la Dirección de Justicia y Vigilancia. Ahí también prescriben edificaciones que tienen ya un tiempo determinado construido y aunque estén fuera de normas, también se procede a esta prescripción. Va siempre de la mano con un abogado, pero ya darle una información mucho más a fondo no podríamos porque ya le compete a la Dirección de Justicia y Vigilancia. Y de ahí la otra opción es el permiso de construcción, pero obviamente esto conlleva que tiene que cumplir las normas de edificaciones vigentes en la zona, con respecto a retiros, parqueos y todo lo que establezca la ordenanza. Correcto, muy bien. Vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa con los impuestos prediales que no pueden ser regularizados? Bueno, realmente, digamos, si un predio no se regulariza, sigue pagando el mismo impuesto predial que tiene en la actualidad, ¿no? La idea es que la regularización, además de actualizar el catastro, también actualiza el impuesto predial, pero esto beneficia también al ciudadano o al solicitante, ¿no? Al propietario, porque actualiza el avalúo real de su edificación, de su predio. Entonces, pues el día de mañana que hagan una compra y venta, claro, una compra y venta, ya saben el valor real que tiene su edificación, que tiene su predio, ¿no? Porque está actualizada. Correcto. Eso.
Si no regulariza, pues sigue pagando el mismo impuesto predial, pero obviamente el avalúo siempre será el que está registrado. Ahora Muy bien, bien. si, por ejemplo, si existe una inspección de justicia y vigilancia que suelen hacerlas de rutina, ¿no? Y evidencia que hay una construcción que no tiene permiso de construcción o no construyó con permiso de construcción, que está fuera de norma, ¿no? Obviamente le va a caer una multa, y una multa más considerable, una multa fuerte, no las multas que estamos nosotros tratando acá en la ordenanza, ¿no? Que básicamente es un valor, digamos, relativamente mínimo por actualizar. Muy bien. Siguiente y última pregunta de este espacio. ¿Cuáles son los documentos soporte para la preexistencia, para la construcción y cuáles serían los documentos soporte para la actividad preexistente? Bueno, creo que ya un poco respondimos esa pregunta, pero bueno, lo voy a ampliar un poquito más. Si se regulariza por edificación, es decir, por metros cuadrados de construcción, no necesita una preexistencia. Basta con que presente el formulario de declaración, el bosquejo y listo. Se regulariza por metros cuadrados de construcción, por edificación. Si la regularización a la que se está aplicando es por cambio de uso, por una actividad comercial, sí necesita presentar documentos de preexistencia. Como decía, puede ser el RUC, puede ser el contrato de arrendamiento, pueden ser permisos de funcionamiento del cuerpo de bomberos, pueden ser tasas de habilitación de algún año que hayan solicitado. No necesariamente tiene que tener las 5 tasas de los 5 años consecutivos. Puede ser que, por ejemplo, tiene una tasa del 2011 o tiene una tasa del 2012 y de ahí no pudo sacar más tasas. Esa cuenta. Es un documento válido para la preexistencia. Y pues la manera que nosotros también tenemos de corroborarlo es a través del Street View, del Google Map o de Google Earth. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tomarnos 5 minutos para organizarnos en la parte práctica y que las personas puedan tomarse un descanso de 5 minutos. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Quiero aprovechar para recordarles que el próximo miércoles 4 de agosto, en el mismo horario de las 17 horas, estaremos llevando a cabo la capacitación en régimen de propiedad horizontal. Ahí contaremos con la arquitecta Daniela Quichimbo, así que contamos con su presencia. Agradeciendo a nuestros patrocinadores Holcim Ecuador, Plastigama Guavín y Acesco Ecuador. Continuamos entonces con Inés, quien va a desarrollar un caso práctico. Así que adelante, Inés. Listo. Vamos a continuar con la segunda parte de la capacitación, que es la parte práctica. En esta tercera parte, no puedo abrir la cámara, no me permite. En esta parte vamos a explicar un poco sobre de dónde se puede descargar el formulario de declaración, cómo tenemos que llenarlo, cómo tenemos que guardarlo y cómo vamos a ingresar un trámite por la página web. Vamos a hacer todos los pasos.
Para descargar el formulario de declaración, vamos a facilitar un link que se los va a llevar directamente a la página web del municipio de Guayaquil. Dentro de este link vamos a encontrar los trámites de control de edificaciones, donde vamos a proceder a descargar el formulario en formato Excel de la declaración para edificaciones concluidas. Aquí vamos a tener que escoger y llenar todos los datos solicitados. Tenemos varios formularios, por decirlo así, dependiendo de las características de mi edificación. Tenemos hasta 3 construcciones, hasta 6 construcciones, 6 construcciones con locales y hasta para predios que poseen de 33 edificaciones dentro. Vamos a tener que indicar nuestros datos de propietario, llenando tanto el número de cédula, especificando qué tipo de declaración yo voy a escoger. Si solamente quiero para área de construcción, solamente voy a escoger para el tema de edificación. Si yo quiero para cambio de uso, es decir, actualizar el uso que ya tiene en catastro mi predio, voy a escoger para cambio de uso. Si quiero actualizar uso y registrar las áreas de construcción que no se encuentran registradas, vamos a escoger los 2 tipos de declaración. Vamos a indicar el tema del correo electrónico del propietario, es un dato muy importante al momento de los ingresos, ya que dentro de este correo electrónico llegan todas las notificaciones. En caso de alguna corrección, en caso de una observación por parte del fiscalizador, si no digitamos de manera correcta el correo del solicitante, no nos va a llegar las notificaciones indicando dichas observaciones, o si nuestro trámite fue aprobado, si nuestro trámite fue negado, observado. Tenemos el apartado del tema de los códigos catastrales, tenemos que digitarlos de manera correcta. Normalmente siempre indican el tema de las divisiones. Si un predio no posee división, no deben indicar que posee división. Dentro del apartado de los accesos a los servicios, vamos a indicar qué servicios posee mi edificación. En el caso de las aceras, los bordillos, y si la calle es o no pavimentada, no se les exige que indiquen sí, indiquen, en caso de que no posean el tema de las aceras, los bordillos pueden indicar que no. El tema de las edificaciones, en ese apartado vamos a indicar el número de edificaciones que posee mi predio. Si tengo una edificación principal con 2 anexos, tengo que indicar que poseo 3 edificaciones, 3 construcciones. En este caso, en el ejemplo que podemos observar, yo solamente tengo una construcción. Entonces, dentro de este apartado, yo indico que tengo una construcción. Debo indicar el tema de los materiales de construcción. Esto es muy importante para poder nosotros tipificar el tema de la tipología de la edificación, que es en relación a lo que nosotros vamos a pagar en los impuestos prediales, y también está tiene mucha relación con el tema del avalúo del predio. Tengo que indicar o establecer el tema de las firmas de los propietarios. En este caso, en el ejemplo, no indica lo del tema de las firmas, no puso lo del tema de las firmas. Se les acepta firmas en la hoja, es decir, que impriman el formulario, lo firmen, lo escaneen y lo suban. También hay casos donde ponen las firmas escaneadas de los propietarios de manera digital, los hacen PDF y lo suben. Lo que no se permite es que recorten de un documento adicional y peguen la firma y se ve así como que va el contraste de que cortaron la firma y lo pegaron en el documento. El tema de la declaración, no es necesario que indiquen todos los nombres de los propietarios en las 2 hojas del formulario, tanto en la primera hoja como en la segunda hoja. Basta con que indiquen un nombre de un propietario, y en el tema de las firmas de responsabilidad, indiquen una firma. Eso aquí no se les exige que estén todos los nombres, porque evidentemente el formulario no permite agregar más de un nombre en estos 2 apartados. Debo indicar el tema del responsable técnico. Mucho ojo con un detalle. El tema del código de la CENESID o el número de profesional. Deben indicar el código de la CENESID, no el de colegios de arquitectos, no el de colegios de ingenieros,
que es muchas veces lo que tipifican en el formulario y se les observa. Es el de la CENESID. En este apartado de firmas de responsabilidad, yo tengo que indicar mi código catastral y ahí sí se les exige, si es más de un propietario, que indiquen todos los datos y que firmen todos los propietarios. Si son 3, tienen que poner los datos de los 3 propietarios y firmar los 3 propietarios. En este anexo sí se les exige que indiquen todos los propietarios del predio. Si son 10, si son 1, si son 5. En el tema del anexo 2, los gráficos de implantación, lo pueden agregar directamente la imagen del bosquejo esquemático. Por ejemplo, ahí yo estoy agregando una imagen. Mucha consideración de un detalle que tiene el bosquejo que estoy agregando, las medidas están no legibles. Las medidas están no legibles. Esto no facilita la verificación de los datos. Hay que agregar planos y bosquejos donde se puedan evidenciar las medidas. Y en caso de tener predios irregulares o que la persona, el solicitante, tenga en formato DWG, también lo puede anexar. Y obviarse el tema de agregar el bosquejo directamente en el formulario de Excel. Simplemente con el plano en formato DWG se les acepta y se les permite sin problema. Ahí yo hago la creación del PDF de mi formulario con todos los datos que requiere el tema de la declaración o la declaración juramentada y procedo a hacer mi ingreso. Tengo que en Google puedo indicar SGTM e ingresar en el enlace de Sistema de Gestión de Trámites Municipales. Esto es un ingreso que pueden hacer no solamente para el tema de las regularizaciones. También lo pueden utilizar para solicitar otro tipo de trámites. Esto es la ventanilla universal virtual. Esto les permite no ingresar de manera presencial el tema de los trámites municipales generales, sino que los puedan hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este enlace vamos a ir al apartado de nuevo trámite para poder agregar, me retrocedí mucho, ya, para agregar un nuevo trámite. Vamos a hacer, para que puedan evidenciar bien el tema del enlace. Yo escojo nuevo trámite, ingreso los datos, este sistema está adjunto con el tema del registro civil, automáticamente salen mis datos una vez que uno indica el número de cédula. Indico los datos, estos datos son súper importantes. Aquí también, número de teléfono, los datos de cómo se puede contactar al solicitante. Porque cuando hay un error en estos datos, no se puede contactar al solicitante y se hace muy difícil el tema de la verificación de las observaciones, de las notificaciones. En caso de que se realice una inspección en sitio, se debe de notificar al usuario previo a la inspección. Y si agregan mal el tema de los números de teléfono, los correos de contacto, no les va a llegar las notificaciones. En el paso 3 tenemos que hacer una breve descripción de lo que yo quiero hacer o al trámite que yo me voy a acoger. En este caso, indico que me quiero acoger al trámite de regularización. En el paso 4, ahí adjunto toda mi documentación. Toda la documentación que es necesaria para el análisis del trámite de regularización. Les exigen lo de la papeleta de votación, lo de la cédula, y las documentaciones adicionales que en caso de tener documentación de preexistencia, el tema del formulario, el tema de si tienen escrituras, historial de dominio, las fotografías. Aquí yo puedo anexar toda la documentación necesaria. Y una vez ingresada la documentación, me va a preguntar si estoy 100% seguro de generar el trámite. Y una vez que yo acepto que estoy 100% seguro de ingresar el trámite, me va a salir un número de requerimiento. Ese es mi número de trámite. Ese es el número con el que yo, en caso de alguna consulta, realizar directamente la ventanilla universal o la ventanilla de mesa de servicios integrales que tiene actualmente la DECAN. Con ese número de trámite yo puedo hacer cualquier consulta.
Ahora vamos a explicar un poco sobre los análisis internos. ¿Cómo se maneja el CEUS una vez ingresado el trámite? eh, una vez ingresado el trámite en el Servicio de Gestión de Trámites Municipales. ¿Cuál es el proceso interno? Actualmente, las solicitudes que poseen subsanaciones o se las observa por algún tipo de corrección, tienen un proceso más extenso que las que no tienen observaciones y están para aprobación directa. Una vez ingresado por el solicitante, Ventanilla Universal filtra la documentación adjunta por el propietario y las asigna de manera automática a un técnico de CEUS. Esta asignación actualmente es automática, de manera aleatoria. El técnico verifica la documentación que adjunta el solicitante y en caso de verificar algún tipo de corrección o que falte algún tipo de documento, ingresa lo del tema de la subsanación. Esta subsanación le da al propietario o al solicitante 10 días hábiles para poder contestar estas correcciones o adjuntar el documento que hace falta para continuar con el análisis. Una vez que ingresa la subsanación el solicitante, el técnico realiza la revisión y indica o escoge si esta documentación sirve para una aprobación o se niega el trámite por falta de o por correcciones adicionales que tengan relación con el documento subsanado. En caso de que esta negación o aprobación van directamente al supervisor, que verifica si se está realizando una gestión adecuada al proceso o al trámite. Una vez que sea aprobación, se pasa a su dirección de CEUS, también la misma que filtra los datos y verifica si está bien el tema de la aprobación. Y una vez aprobado y firmado el oficio de resolución, pasa directamente a Catastro para la actualización del área y del uso en su efecto. Y al finalizar se genera el código de pago de multa, que es remitido al solicitante. Estos son los pasos, es el proceso que sigue un trámite cuando es observado. Es diferente o el tema de las solicitudes que no poseen observaciones es un poco más resumido. ¿Cuántos ejecutores posee CEUS para la verificación de los trámites de regularización? Actualmente CEUS posee 8 técnicos que les llegan los trámites de manera aleatoria y hacen la revisión. Los 8 técnicos tienen como límite o como meta realizar las revisiones de 10 trámites al día. Aquí vamos a presionar un poco sobre el proceso de requerimientos o solicitudes atendidas desde agosto del 2020, que fue el año en que se promulgó la ordenanza, o entró en vigencia la ordenanza de regularización, hasta con corte del 13 de julio del 2021. Actualmente los del 2020 se encuentran 100% atendidos y las del 2021 finalizados. Tenemos 3.488 trámites y en proceso aún tenemos 1.056 trámites. Dentro de los porcentajes de trámites observados o subsanados o que poseen ciertas correcciones por parte de los técnicos, tenemos el 57% de los trámites que se devuelven al solicitante para que haga correcciones de los mismos. ¿Cómo yo puedo ingresar mi trámite de regularización? La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil posee 2 métodos de ingreso, por la web y presencial o en físico. El tema de los ingresos por la web fue la presentación que se les indicó hace unos minutos atrás, y el ingreso por la Ventanilla Universal es cuando yo llevo toda mi documentación física a los diferentes puntos que existen actualmente. ¿Dónde puedo descargar el formulario? Estos links se les va a facilitar al finalizar la charla, que es el tema de dónde hallar el instructivo, que es los pasos que debo de seguir, o un resumen de la ordenanza para que nosotros tengamos mayor idea de si una regularización es procedente o no, previo al ingreso. Y también el tema del formulario actualizado.
Muchas gracias. Damos paso al ingeniero Oscar. Gracias, Inés. Pues bueno, me quedo con este número. Por favor, confírmeme, ¿el 57% de las solicitudes de trámite se regresan al menos una vez? Actualmente, el proceso de subsanación se regresa solamente una vez. O sea, el solicitante solamente tiene una oportunidad para corregir lo verificado en el oficio de subsanación. Si el solicitante no procede a hacer las correcciones de dichas observaciones, se procede a negar el trámite, incurriendo que el solicitante vuelva a hacer el ingreso. Ok, pero de acuerdo a la estadística que usted enseñaba, hablaba de un 57% de trámites regresados al menos una vez. Sí. Ya, bueno, pues precisamente eso pretende esta capacitación, bajar esas métricas, bajar esos porcentajes para que sea más eficiente los trámites, pues la tramitología de los usuarios, y de alguna manera también se descargue la intensidad de los trámites dentro del municipio. Entonces, eso es lo que pretendemos como Cámara y como DECAM, pues precisamente capacitar a todos los profesionales relacionados con la tramitología. Bueno, pasamos entonces ahora a atender 5 preguntas más. Las preguntas que no, aparte de estas preguntas, algunas se han ido respondiendo o se van a responder a través del chat. Lamentablemente el tiempo no nos lo para más, pero vamos a atender 5 en este momento. Bueno, para el trámite de regularización ya no se debe cancelar los valores afedatarios de la Cámara de la Construcción. Bien. Sí, o sea, realmente los valores que se cancelan por las inspecciones que hace el fedatario, que se cancelan a través de un contrato a la Cámara de la Construcción, básicamente es para cuando hay un registro de construcción vigente. O sea, ese es otro proceso. Yo tengo un predio, quiero construir, tengo un responsable técnico, solicito mi registro de construcción y cuando me sale emitido el certificado de registro de construcción, pues yo me acerco a la Cámara de la Construcción para firmar un contrato para las inspecciones del control de construcciones, ¿no? Eso es un tema muy aparte y esos valores no se cancelan por hacer regularización. Más bien, como ya lo indicaba Inés, no, al momento de que yo regularizo mi predio, ya sea por edificación o ya sea por el uso de suelo, dependiendo a la cantidad de metros cuadrados que no se encuentren registrados, esto es decir, por ejemplo, la cantidad de aumentos que tenga mi edificación, o si mi edificación nunca fue regularizada porque actualmente aparece como solar vacío, entonces yo voy ahí sí a regularizar todo, ¿no? Entonces, si ese valor, esos metros cuadrados que están sin actualizar, superan o están hasta 500 metros cuadrados, pues se paga el 10% del salario unificado, que son las multas, ¿no? Si está entre 500 y 1000, ahí ya difiere entre si está en periferia o si está en resto de ciudad, ¿no? Ahí pagará el 100% o el 200%. Y si supera más de 1000 metros cuadrados sin actualización catastral, pagará en periferia 200% y en resto de ciudad 400% del salario básico unificado. Pero el tema de los pagos de las inspecciones a fedatarios ya no tendría nada que ver. No es materia de este caso. Así Perfecto. Bueno, otra pregunta. Hace más de 10 años realicé un aumento en la construcción de mi residencia sin el respectivo permiso de construcción, incluyendo un pequeño local comercial esquinero de aproximadamente 9 metros cuadrados, el cual se ha usado esporádicamente. ¿Puedo regularizar ese aumento en la construcción y a la vez cambiar el uso de suelo a comercial? Sí, efectivamente puede regularizar la construcción, pero como el local no cumple los condicionamientos mínimos,
Si dentro de lo que él lo ha usado esporádicamente tiene una preexistencia de que ha existido una actividad comercial durante 5 años, sí lo puede regularizar también, aunque no posea el condicionamiento mínimo local, porque mínimo en el resto de la ciudad son 30 metros cuadrados que debe cumplir un local. Y en las zonas periféricas, como mínimo, son 12 metros cuadrados. Y este local no cumple ni siquiera el mínimo de la zona periférica. Entonces, mientras él tenga una documentación que demuestre de que tuvo una actividad comercial durante tanto tiempo, porque si dice que hace 10 años, al menos si lo alquiló esporádicamente, sí puede tener alguna preexistencia durante 5 años de una actividad específica. Si lo demuestra que funcionaba una actividad comercial en ese metraje de local, sí lo podría regularizar. Muy bien, buena noticia para el interesado. Siguiente pregunta. Se han mencionado los requisitos para el trámite, dentro de los cuales no consta el archivo AutoCAD de la edificación. Sin embargo, al momento están solicitando ustedes, municipio, el archivo digital en formato AutoCAD. ¿Es así el procedimiento? Bien, si bien es cierto que dentro de los requisitos que estipula la ordenanza, no existe la obligatoriedad de presentar planos en DWG o en AutoCAD. Nosotros recomendamos, ¿no?, que si ellos poseen los planos en AutoCAD de edificaciones, más que todo edificaciones o de actividades mucho más grandes, estamos hablando de industrias, de talleres, de almacenamientos, ¿no?, que cuentan con edificaciones con varios anexos, pues si tienen los planos digitalizados, los presenten, ¿no? Porque eso, o sea, a más de facilitarles a ellos poder obtener el cálculo de los metros cuadrados que van a regularizar, a nosotros también nos facilita el trabajo para poder calcular y verificar que todo esté declarando correctamente, ¿no? Pero como requisito indispensable, no. Por eso pedimos el bosquejo, que es parte del formulario de declaración. Correcto. Siguiente pregunta. Dice, la ordenanza en su primera publicación decía que solo se podían atender a esta ordenanza construcciones hasta 500 metros cuadrados. Luego, en su sustitutiva, no hacía énfasis en ese detalle, más dan a entender a través del sistema de multas que el propietario recibirá multas dependiendo de los metros cuadrados no autorizados, dando a entender que se pueden aprobar más de los 500 metros cuadrados que en principio decía la ordenanza. ¿Esta interpretación a la ordenanza es correcta? Sí, bien es cierto. Claro, en agosto del 2020, pues aprobamos, o sea, más bien se aprobó una ordenanza y entró en vigencia que permitía regularizar edificaciones de hasta 500 metros cuadrados, ¿no? Pero luego, ahora en este año, en marzo del 2021, sale la ordenanza sustitutiva que reemplaza la anterior, ¿no? Entonces, aquí se amplían los metros cuadrados, es decir, no hay límites de metros cuadrados. No, yo bien puedo regularizar edificaciones de menos de 500 metros cuadrados como de más de 1000 metros cuadrados. Entonces, las multas se cobran una sola vez y si la regularización sale aprobada, ¿no? Si todo está correcto y los documentos que presenta la declaración es correcta, tiene los documentos de preexistencia, automáticamente sale aprobado. Obviamente si el uso o la actividad no está permitida en la zona, pues pasará a la aprobación del consejo, pero si es una actividad que se permite en la zona, pasa directamente a catastro. Entonces ahí es cuando se genera el código de pago con la multa que le correspondería, dependiendo a la tabla que también consta en la ordenanza. Entonces es lo que yo decía anteriormente. Si pues tiene hasta 500 metros cuadrados, pagará el 10% del salario básico unificado. Si ya está entre 500 y 1000, pagará el 100 o el 200%, dependiendo de si está en periferia o en resto de ciudad. Y si supera los 1000 metros cuadrados sin actualización catastral, pagará 200% y 400% en periferia o en resto de ciudad. Pero es una sola multa que se cobra. Correcto. Y sobre el tema de excedentes, ¿hay algún porcentaje permitido? Y si este excedente es en acera, ¿ya no se puede regularizar? Sí, efectivamente sí existe un porcentaje permitido
existe un margen de error del 2% de error técnico que se puede permitir en el área del solar. Si ya esto es un excedente que va hacia la acera, ya no procede la regularización. Ahí tiene que hacer el trámite correspondiente de validación y compra de excedente. Correcto. Entonces, sí, Gracias. efectivamente es el 2%, no más de eso. Muy bien. Bueno, Inés, procedemos entonces con la pequeña encuesta, test, que nos va a ayudar de mucho para la labor del municipio y para nuestra labor en futuras capacitaciones. Está sin audio. Efectivamente, para dar como que finalizada el tema del taller, vamos a proceder a hacer ciertas preguntas a nuestros participantes para ver qué tan claro quedó el tema de la ordenanza de regularización y la explicación que se les dio, para ver si le atinan a ciertas preguntas. Pueden ir realizando las respuestas mediante mensajes y yo les voy indicando si está correcto o incorrecto las contestaciones que me están indicando por interno. Comenzamos. En el caso de edificaciones, que estén cerca de un cable aéreo de tendido eléctrico, frente a voladizos, se permitirá que se presenten documentos emitidos por CENEL, certificado firmado por un ingeniero eléctrico, fotografías que demuestren que los cables no están cerca a la edificación, o documentos emitidos por la eléctrica de Guayaquil. Bueno, apreciamos que nos respondan por el chat, ¿no? Esa es la... Adicionalmente, les voy a compartir el cuestionario para que puedan ustedes contestar las preguntas y al finalizar nosotros podamos evidenciar cuántas personas se equivocaron o cuántas personas contestaron de manera correcta. Ah, bueno, usted nos está compartiendo el link, El ahí, link, ¿verdad? correcto. Claro, entonces, a ver, compártanlo nuevamente, por favor, para que las personas puedan abrir ese link. Y ahí está, en este momento está ahí en el último chat. Ahí pueden dar el clic y cada uno responder. Listo. Tenemos la contestación de Cristina Alarcón, que indica que es un documento emitido por CENEL. Tenemos la contestación de Jorge Adolfo, que también indica el documento emitido por CENEL. ¿Será correcto o incorrecto? Vamos a ver. Dentro de los casos de las edificaciones que se encuentran frente a cableados eléctricos, correctamente, previo al ingreso del trámite, se debe gestionar este documento por parte de CENEL para que en caso de el ingreso no se subsane por este documento, sino que ya tengan todo listo para el ingreso de la regularización. La contestación o la respuesta es correcta. La siguiente pregunta es: en caso de regularizaciones con actividades no permitidas, además de cumplir con los requisitos de preexistencia consecutiva de los 5 años, ¿qué debe cumplir? Estamos esperando sus contestaciones para poder ver si es correcto o incorrecto. Recuerden que las regularizaciones de usos no permitidos necesitan cumplir con más del requisito de preexistencia de los 5 años. Necesitan cumplir con algo más para poderse acoger a la ordenanza de regularización.
Tenemos la contestación de Mercedes. Ah, no, Mercedes Castro. Entonces, Mercedes. No, ese es el CENEA. De Juan Carlos Méndez, Cristina, el tema de los retiros, no. Debe cumplir con los retiros indicados, no. El tema de los retiros no es. Documentos que sustenten, sí, pero había algo más. A Jorge Adolfo Walsh acaba de dar una respuesta acertada. Él indica que para la regularización de actividades no permitidas, aparte de la preexistencia, debe cumplir con áreas o dimensiones aprobadas. En este caso, se indica que deben de cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el desarrollo de estas actividades, aprobadas mediante las ordenanzas de edificaciones y sus reformas. Entonces vamos a indicar que deberán cumplir con los condicionamientos y requisitos mínimos. Siguiente pregunta. Indica, escoja los requisitos mínimos solicitados para ingresar el trámite de regularización. ¿Cuáles son los mínimos para poder ingresar mi trámite a través de los diferentes medios de recepción de documentación? Tenemos declaración juramentada del titular del predio, historial de dominio, fotografías de la edificación, documentación de preexistencia del desarrollo de actividades declaradas y certificado de no afectación. ¿Cuáles serán las correctas? Declaración juramentada del titular. Félix Quimís indica declaración juramentada del titular del predio y fotografías de la edificación. Vamos a ver si es correcto o incorrecta la respuesta. Fotografías de la edificación indica Noelia Stephanie Mendoza. Falta algo más. Yo digo que falta algo más para poder decir si es correcto o incorrecto. En este caso, documentos de preexistencia nos indica Cristina Peralta. Es correcto. En caso de que yo declare un uso distinto al registrado en el sistema de catastro, sí necesito documentación de preexistencia de estas actividades declaradas. El tema del historial de dominio es solo si en caso que requiera el técnico verificar algo adicional, ya que difiere lo declarado con el sistema de catastro. Ahí se pide historial de dominio. Y el tema del certificado de no afectación, eso de aquí no se solicita en los trámites de regularización. Entonces, la respuesta correcta es declaración juramentada del titular del predio, fotografías de la edificación y documentación que demuestra la preexistencia del desarrollo de las actividades declaradas si yo me quiero acoger al cambio de uso de mi predio. Listo, terminamos con las preguntas. Ya culminamos entonces la actividad de hoy. Aprovecho para invitarlos para el próximo miércoles, en el horario de las 17 horas, para abordar el tema del régimen de propiedad horizontal. Agradecemos la participación de todos y entonces quedamos para la próxima semana. Tengo algo que acotar adicional antes que se culmine lo del tema del taller. Se les va a facilitar a las personas que participaron en el taller, en el presente taller, el tema de la ordenanza, el tema del instructivo, el tema del formulario y las diapositivas que se acaban de presentar, para que tengan una guía y puedan hacer un mejor ingreso. Eso nos facilita a nosotros el tema de disminuir
las subsanaciones y que las aprobaciones sean de manera más ágil. Entonces, en los correos que facilitó cada oyente o cada espectador, se les va a hacer llegar el tema del material para que puedan tener en los futuros ingresos que ellos realicen. Algo adicional, me olvidaba también mencionarles que a partir de mañana pueden encontrar la grabación de este evento en las redes, en Facebook de la Cámara de la Construcción. Estará disponible. Bueno, entonces, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días.